Pues terminé de ver el documental que se llama Twisted Yoga en Apple TV, que si no lo has visto y no tienes la plataforma, no te preocupes, aquí te lo voy a spoilear un poquito. Y básicamente es sobre cómo este hombre llamado Gregorian Vivolaru aprovechó o usó de pretexto el Tantra Yoga para manipular, abusar y hasta explotar a cientos de mujeres de diferentes partes del mundo. Y originalmente este video era para contarte ese chisme nada más, pero mientras investigaba, mis fuentes me llevaron a Osho. Y entonces dije, esto se va a poner más sabrosito. Así que este video va a ser de cómo estos dos pseudogurús aprovecharon una técnica espiritual a su favor, pero también te voy a contar qué sí es el Tantra y cómo es que quedó reducido a cómo tener mejor sexo con tu pareja, porque en realidad es mucho más rico que eso. That's what she said. Comencemos. ¿Qué es Tantra? Tantra es una palabra en sánscrito que contiene dos raíces. La primera, tan, significa expandir, mientras que tra significa técnica, por lo que podríamos definirlo como una técnica para la liberación. Se trata de una serie de herramientas, llámense mantras, meditaciones, algunas posturas de yoga y otras prácticas diseñadas para la expansión de la conciencia, y son tan antiguas que sus orígenes no son claros, pues comenzaron en la India como una tradición oral. Los primeros registros escritos vienen del año 800 y uno de los más populares es el, y aguas aquí con mi pronunciación en sánscrito por favor, Vijnana Bhairava Tantra, o algo así, que se presenta como la conversación entre Shiva, que representa la energía masculina, y Shakti, quien es la energía femenina del universo. Ambos dioses no solo son amantes, sino que son compañeros inseparables. Uno no existe sin el otro, y representan la complejidad de la dualidad, que en realidad no es la dualidad, pues uno es la expansión del otro. Shiva es la conciencia, es estático, mientras que Shakti es movimiento, es la creatividad. Juntos crean el cosmos y por ende cada cosa que existe en él. Comprender que uno es el otro es parte de esa expansión de conciencia que se busca a través del Tantra. Y si te interesa leer esas conversaciones entre Shakti y Shiva, yo te recomiendo este libro, de Radiant Sutras. Aquí vienen las 112, se les llama sutras, son 112 meditaciones, 112 platiquitas, vamos a decirlo en términos sencillos. Cada uno es como una pequeña meditación que te hace reflexionar sobre la energía y la respiración, y si practicas Kundalini, por ejemplo, esto también es un muy bonito libro, entonces ampliamente recomendado. A diferencia de otras prácticas espirituales, en el Tantra no se rechaza el cuerpo. No hay vergüenza ni mucho menos renuncia a este a cambio de un espíritu libre. En el Tantra, el cuerpo es el vehículo para potenciar el espíritu. Se cuida y se procura igual que la mente, y se hace a través de reconocer las emociones que se producen en él, pero también sus necesidades: comer, descansar y, por supuesto, la necesidad sexual. Sin embargo, el sexo en el Tantra no se ve como una práctica cuyo objetivo es el placer, sino la expansión de la conciencia. Es representar esa unión entre Shiva y Shakti. De hecho, es un acto sagrado, se le llama Maituna y se hace con un ser amado, no con el gurú de guardia. Piensa que dentro del Tantra, cada que tienes relaciones con alguien, intercambias energía y una parte de ti se queda en esa persona y parte de esa persona se queda dentro de ti. Entonces, se trata de una intimidad súper importante, una intimidad energética, que para estos fines es mucho más importante que la intimidad física como tal. Como vas viendo, esto es más complejo de lo que parece, tanto que comenzar a practicar Tantra requería de un maestro que te guiara. Y sí, se trata de un gurú, pero no de los de ahora, sino de los de verdad, de esos que enseñaban sin tocar a sus alumnos. Y ahí el gurú decidía si el alumno practicaba el Tantra de la mano derecha, que se trata de un Tantra enfocado a la conciencia, es decir, a la energía de Shiva, o al Tantra de la mano izquierda, que va más enfocado a la creatividad, al movimiento, a lo físico, que tiene que ver con la energía de Shakti. Y ahora, ¿cómo es que esto se redujo a cientos de artículos en internet que te prometen el mejor sexo de tu vida si practicas Tantra? Bueno, culpamos un poquito a Osho, pero solo un poquito. Osho y el Neotantra. Entre los 70 y 80, Osho decidió reinterpretar los textos tántricos para un público más moderno. Y una de sus posturas era que la represión sexual, tanto en su natal India como en el resto del mundo, era una barrera espiritual. De hecho, tuvo un ciclo de conferencias llamado Del sexo a la superconciencia. Una de las cosas que decía era que el sexo no era un obstáculo para la espiritualidad, sino un punto de partida. A este nuevo enfoque se le conoce como Neotantra, y en su ashram él hablaba de la sombra sexual. La sombra sexual es esa vergüenza o esa culpa que nos han inculcado en nuestras culturas o a través de nuestras prácticas religiosas convencionales o de Occidente, vamos a decirle. Y entonces lo que él decía es que las fantasías sexuales no tenían nada de pecaminosas ni de vergonzosas, y permitía que sus estudiantes o sus seguidores
que por cierto tienen un nombre, lo voy a decir como los Swifties, así lo voy a poner por aquí porque no me estoy acordando cómo se llaman, cumplieran sus fantasías sexuales en un ambiente controlado. Además, hablaba del amor libre y se practicaban meditaciones y terapias grupales en donde había bailes, había gritos, había brincos, había creo que hasta golpes, cosas bien locochonas. En su país lo conocían como el gurú del sexo, mismo país del que tuvo que escapar por problemas fiscales. Él y su grupo de seguidores se mudaron a Oregon, en Estados Unidos, en donde trataron de expandirse por la mala, envenenando a la ciudad con salmonelosis y armándose como un ejército en caso de que alguien quisiera sacarlos de ahí. Y no me clavo mucho en eso porque hay un documental en Netflix que se llama Wild Wild Country, en donde te cuentan todo ese drama, así que nosotros a lo nuestro. El tantra y cómo Osho lo utilizó para su propio beneficio. Eso sí, quiero dejar bien claro, y aquí bien claro porque luego los fans vienen y me dicen Osho nunca dijo, no, Osho nunca hizo. Ya sé, dejo bien claro, no hay evidencia de que Osho haya abusado de alguna mujer utilizando el tantra o utilizando cualquier otra técnica, ¿ok? Pero eso no lo exime de responsabilidad por lo que pasó en su ashram y en esta comuna que formaron en Oregón. Dentro de la comuna que armó y con esa bandera de amor libre, sí hay historias y denuncias formales por parte de mujeres que vivieron ahí. El caso más famoso es el de Sarito Carroll, quien llegó a la comuna de la mano de su madre con solo 9 años a principios de los 80 y que ya de adulta detalló su historia de terror y abusos en el libro En la sombra de la iluminación. Ella es solo una de las muchas mujeres que levantaron la voz en contra de este movimiento en el que se usó la sexualidad desinhibida y la búsqueda de la iluminación como pretexto para tocar niñas inocentes. Y es justo por todas estas prácticas que la gente que realmente se clava en el tantra rechaza pues la versión light de Osho, porque a final de cuentas su versión está súper diluida, no contiene nada de la filosofía o muy poco de la filosofía, tiene como lo básico ahí encimita y pues a final de cuentas se transformó en el uso del sexo como un placer mundano, no hay otra forma de decirlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el documental de Twisted Yoga del que te hablaba al principio del video? Bueno, que este señor Vibolaru también utilizó el tantra para aprovecharse de un montón de gente, pero aunque no lo creas, su versión es todavía más siniestra. ¿Quién es Vibolaru? Originario de Rumanía, Vibolaru fundó en 1990 el movimiento de la integración espiritual hacia lo absoluto, o MISA por sus siglas en inglés, que más adelante se expandiría internacionalmente bajo el nombre de Atman Federation. En 2005 enfrentó cargos por explotación sexual y evasión de impuestos, por lo que se refugió en Suecia, en donde le dieron asilo político. En 2008, MISA fue expulsada de la Alianza de Yoga Europea y de la Federación Internacional, pero en realidad a nadie le importa eso. A pesar de que fue declarado culpable en Rumanía por los cargos que se le imputaban y de que lo arrestaron, al poco tiempo le otorgaron el perdón y viajó a París, en donde se estableció y desde donde orquestó las cochinadas que te voy a contar. Resulta que este señor se vendía como un experto en Tantra Yoga. Logró tener estudios en 30 países, entre ellos Inglaterra, Dinamarca, España, Argentina y Colombia. En estas escuelas se practicaba el Tantra de la mano izquierda y se organizaban retiros en los que los profesores invitaban a los alumnos a conectar con su sexualidad a través de posturas de yoga, meditaciones y bailes desnudos. Y aquí yo sé que la línea es súper delgada porque probablemente muchas de las personas que participaban en estos eventos, en estos retiros, iban sabiendo a lo que iban y estaban dispuestos a hacerlo porque estaban tratando de encontrar esa iluminación a través de su sexualidad. Pero también, quién sabe cuántas de esas personas pues ya estaban ahí y se sintieron forzados e hicieron algo con lo que realmente no estaban cómodos. Entonces, ahí todavía hay un poco como un juego de debate y una línea complicada en la que nos podríamos quedar bastante tiempo, pero hay que seguir con el video. Después de un tiempo de acudir al estudio, algunas mujeres eran invitadas a retiros más pequeños en los que había cosas tan raras como un concurso de belleza llamado Miss Shakti. Y no estoy jugando, así se llamaba. En él, las chicas eran calificadas por sus bailes sensuales y su forma de desenvolverse. Y luego, cuando en el estudio decidían que estaban listas, las invitaban a viajar a París a conocer al gurú para su iniciación, no sin antes pedirles fotos en bikini para ver su aura. En el documental conocemos la historia de Ashley Freckleton, originaria de Australia, aunque vivía en Londres cuando comenzó a practicar yoga. Al llegar a París, le quitaron su pasaporte y la llevaron a una casa en donde había otras mujeres esperando su turno con el gurú. Ella cuenta que para ese momento ya estaba tan metida en el movimiento que su mente estaba dividida entre «esto está mal» y el «no estoy a la altura de la situación porque estoy dudando».
Y aquí imagínate el coco wash que le tuvieron que haber hecho antes para dudar de sus instintos en ese momento. Aún así, tuvo el valor de irse y sí, la dejaron ir, no sin antes hacerla grabar un video en el que leía una declaración asegurando que no había sufrido ningún tipo de abuso y que había ido y estado ahí por su voluntad. Y nada tontos, porque este video se lo hacían grabar a todas, incluyendo evidentemente a las que sí pasaban con el gurú. Entonces tenían cómo protegerse ante la ley, ante cualquier cosa, o al menos eso creían ellos. Y de igual forma, sé que aquí muchos podrían estar diciendo, pues ya sabían a qué iban. Y pues sí, pero también qué tanto ya estás súper adoctrinada, qué tanto ya estás muy lejos de la decisión que tomarías si no estuvieras metida en ese movimiento, porque así son las sectas, te van manipulando de una manera en la que crees que las decisiones que estás tomando las estás tomando por ti y no por ellos, no por miedo, no por coerción. Soy lista. Y la cosa es que no se quedaba en eso. Después de su iniciación, las mujeres eran llevadas a otra casa en donde eran obligadas a hacer webcams sexuales. Una de las razones que les daban era que de esta forma pagarían por la comida y el hospedaje en París, pero además les vendían la idea de que era parte del empoderamiento de Shakti y su energía creativa. Todo en nombre del Tantra. Hoy, este señor se encuentra esperando juicio en Francia luego de haber sido detenido en 2023 por abuso, violación, tráfico de personas y secuestro. Pero aunque algunas de sus escuelas fueron desmanteladas, otras siguen operando como si nada. Y claro, tiene seguidores afuera que lo defienden, asegurando que todo se trata de una persecución política. Y sí, yo sé que este fue un video un poquito más largo de lo que acostumbro a hacer, pero espero que si estás buscando adentrarte al Tantra, hayas entendido de qué trata el Tantra. No, en serio. El Tantra es una filosofía súper profunda, súper bonita, que tiene un montón para rascarle y que va mucho, mucho más allá de lo sexual. Entonces, si estás buscando ese camino, hazlo de la mano de los libros. Por ejemplo, siempre con cuidado de ver con quién te acercas, cómo te acercas y sobre todo cómo se acerca esa persona a ti. Porque como hemos aprendido en este bonito canal y en la vida, la gente que a veces se presenta como gurú, como sabio, como persona iluminada, son los peores. Entonces, no estoy diciendo que no confíes en absolutamente ningún maestro, porque también creo que a veces dejo esa idea en mis videos y no, creo que todos debemos tener un guía en nuestra vida, pero es bien importante que esa posición de poder nunca te aplaste de ninguna forma y nunca se vuelva en un pretexto para que hagas algo con lo que no te sientes cómoda o cómodo. Espero que hayas disfrutado del video, como siempre, te hayas quedado con algo, que te haya gustado el chisme. Muchísimas gracias. Chao.